que encontré de lo que se llama leverage o el efecto palanca, tanto operativo como financiero, que es un tema que vamos a ver hoy, que está bueno que lo lean. Por lo menos bájenlo, trátenlo de leer. Es un tema que generalmente, tanto en el parcial como en el final, sale. Es un tema que siempre lo preguntamos. Por ahí se da de que cuando ustedes van a dar el examen final, se lo preguntamos a otro y después vinieron ustedes y a ustedes no se lo preguntamos. Pero que en el final en algún momento se pregunta seguro todo lo que es el efecto palanca, lo que es el apalancamiento financiero y el apalancamiento económico. Bueno, esta unidad, acá, vamos a ir viendo, según el programa de estudio, ¿no?, los diferentes tipos de resultados que tiene la empresa. O sea, vieron que la empresa tiene presenta un balance y empezamos a tener distintos tipos de rentabilidad. Entonces vieron que en el estado de resultado, cuando ustedes en contabilidad hacían el estado de resultado, ponían ventas menos costo de ventas, y eso ya les daba una utilidad bruta. Entonces ahí ya tenemos un resultado bruto, utilidad bruta, y después restábamos los gastos administrativos, los gastos de comercialización, llegábamos a lo que era la utilidad operativa, que surgía de las operaciones de la actividad principal de la empresa. Y ahí ya tenemos otro tipo de rentabilidad, que es la rentabilidad operativa, otro tipo de resultado. Y después restábamos otras cosas y llegamos a un resultado ordinario, que vendría a ser lo que habitualmente le pasa a la empresa. Y después ponemos gastos extraordinarios, ingresos extraordinarios, y ahí sale un resultado después, digamos, de estos hechos extraordinarios. Que vendría a ser el resultado, generalmente se llama antes de impuestos. Vieron que en general el estado de resultado, lo último que se pone es el impuesto a las ganancias, y después llegamos al resultado del ejercicio. Incluso a ese resultado del ejercicio, después le solemos sumar otras cosas. Por ejemplo, los intereses, por ejemplo, las amortizaciones. ¿Por qué le sumamos los intereses? Bueno, porque a veces nos interesa saber el resultado económico, y en el resultado económico lo que tenemos en cuenta es, tenemos un activo, cuáles son los resultados que tenemos de ese activo, independientemente de cómo lo financiamos. ¿Y por qué a veces a ese resultado le sumamos las amortizaciones? Y porque a veces nos interesa saber el resultado financiero. Como ustedes saben, las amortizaciones no implican una salida de dinero. Entonces, tenemos distintos tipos de resultados. ¿Y qué información vamos a usar? Y depende para qué, depende para qué necesitamos esa información. Depende cuál es el análisis que queremos hacer y qué tipo de decisiones o qué tipo de asesoramiento queremos hacer. Siempre dentro del estado de resultados, lo que más vamos a analizar es las ventas. Y entonces, cuando ustedes tienen que analizar un estado de resultado, y lo primero que van a mirar, el primer renglón que van a ver es el de las ventas. Y obviamente ustedes, por ejemplo, en este trabajo final integrador, ¿qué es lo primero que tienen que tratar de ver? ¿Qué pasa con las ventas? Las ventas aumentan, las ventas se mantienen estancadas o las ventas se van para abajo. Y acá pasa lo que decía recién Belén. ¿Y cómo hago yo? Bueno, yo tengo que comparar las ventas en relación a sí mismas en valores absolutos, pero ahí tengo que tener valores homogéneos. Si yo sé que tengo valores homogéneos, que los tengo ajustados por inflación, las puedo comparar a sí mismo si soy
analista interno, puedo analizar en términos de unidades, diciendo, bueno, este año vendí 10.000 unidades, el otro año vendí 12.000 unidades, el otro año vendí 15.000 unidades, que es una empresa en expansión, una empresa que cada vez vende más, o sea, una empresa que anda bien. Y en relación con otros conceptos. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar con qué relacionamos las ventas. Bueno, lo lógico es siempre relacionar las ventas con el activo. O sea, yo lo puedo relacionar al monto de ventas en relación al activo. También lo vimos cuando analizamos el flujo de fondos, se suele relacionar las ventas con el capital de trabajo, para ver si tenemos un capital de trabajo adecuado o no. Y también se pueden relacionar las ventas con el activo inmovilizado, con los bienes de uso. Bueno, por eso sacamos todos los índices de rotación. En este ejercicio que yo les dejé, que está, y que estaría bueno que ustedes lo bajen y lo tengan, igual lo vamos a ver por pantalla, yo directamente, fíjense que les puse los balances, porque el estado de resultados no se puede analizar solo, puse los balances, puse el estado de resultados, y directamente les presenté el análisis vertical, los análisis de tendencia, los índices de rotación, y ahí están las fórmulas, o sea, ya están las fórmulas y están los resultados de la fórmula. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso es, en el ejercicio, es ver los datos, analizarlos, interpretarlos, que eso suele ser lo más difícil, interpretar los resultados, a partir de esa interpretación de alguna forma llegar a un diagnóstico y de a partir de eso, bueno, asesorar para tomar una decisión. En este caso, lo vamos a ver más adelante, distintos tipos de asesores que nos están pidiendo que opinemos. Bueno, vamos a ver que tenemos dos tipos de rentabilidad principal, que son la rentabilidad sobre el activo y la rentabilidad sobre el patrimonio neto. Presten atención, en la bibliografía les aparecen dos siglas, ROA, ROE. La ROA es la rentabilidad sobre el activo, la ROE es la rentabilidad sobre el patrimonio neto. Lo vamos a ver a eso ahora. Bueno, ¿cuáles son los factores determinantes de la rentabilidad? Esto tiene que ver porque cuando analizamos el estado de resultados, por ahí podemos llegar a la conclusión sobre cuáles son los determinantes que hacen que yo tenga rentabilidad. Entonces puede haber activos que no me estén dando buena rentabilidad y otros que sí. En este sentido vamos a analizar lo que se llama el índice DuPont, que bueno, estuvo de moda hace 100 años, hoy ya no está tan de moda, pero que nos brinda información muy, muy valiosa, lo vamos a ver. El análisis de sensibilidad es un análisis que es una técnica. Digo, está en el programa de estudio, lo vamos a ver así, desde lo teórico. Lo pueden ver en otras materias también. El análisis de sensibilidad muestra, cuando yo estoy analizando algo, si modifico algo, alguna de esas variables, ¿qué pasa? Entonces, yo en general planteo un escenario, no, dos escenarios, tres escenarios distintos, y ante los cambios, ¿qué me pasa? En función de eso yo determino los porcentajes. Vamos a ver algo de estrategia en un contexto inflacionario, que es lo que ya lo comentamos. Es muy difícil en un contexto inflacionario tomar así decisiones o llegar a juicios de valor absoluto, pero bueno, es necesario en épocas de inflación hacer el análisis y si nos equivocamos podemos cometer errores. El efecto palanca, no sé si ustedes lo vieron, si vieron administración financiera. Si ustedes vieron administración financiera, deberían haber visto lo que es el efecto palanca. El efecto palanca viene a ser, para explicárselos así rápido, después lo vamos a ver en profundidad, tenemos la fórmula y todo esto.
eh, la forma más simple de explicarlo, hay un apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo está dado por los beneficios que tiene la empresa por sus operaciones. Yo vendo, como vendo a un precio que es superior a los costos, yo tengo una utilidad operativa. Entonces, al aumentar mis ventas, aumenta mi rentabilidad. Esa vendría a ser la palanca operativa. Pero también existe la palanca financiera, que viene a ser, si cuando yo me endeudo, lo que pago de interés es eh, menor a mi rentabilidad, yo puedo aumentar mis ganancias relacionadas con mi capital propio, porque bueno, si el interés, por ejemplo, la tasa de interés está en el 10% y mi empresa tiene una rentabilidad del 20%, bueno, a mí me conviene pedir plata prestada, esa plata la invierto, con eso gano el 20% y con eso no solo devuelvo el préstamo, sino que me queda plata. Entonces, hago el negocio que es el mejor negocio del mundo, que es ganar plata con la plata de los demás. Bueno, eso tiene un límite, es peligroso, muchas empresas aprovechando esta ventaja financiera hacen este apalancamiento financiero, se endeudan más de lo razonable, las condiciones cambian, todos sabemos que el contexto permanentemente cambia y la empresa puede empezar a tener problemas. Muchas veces se funde la empresa. Por eso existen límites a la palanca financiera, que está dado por el riesgo financiero y también el riesgo del contexto. ¿Sí? Lo vamos a ver a eso. Bueno, con respecto al estado de resultados, ustedes saben por resoluciones técnicas que el estado de resultados de presentación obligatoria. ¿Qué me muestra el estado de resultado? Las causas que me generaron el resultado en ese periodo. Voy a tener los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas, la diferencia me da el resultado del ejercicio y lo que me está mostrando el estado de resultado es el desempeño de la empresa durante el periodo. Esto, siempre recuérdenlo, es independiente de si las operaciones se han sido cobradas o pagadas. Entonces, como el estado de resultado se hace de acuerdo al criterio de lo devengado, que es un criterio que ustedes conocen, lo que estamos es teniendo un criterio económico. Acuérdense de esto, es un tema económico, no es un tema financiero. Entonces, lo que el estado de resultado me muestra es las ganancias que tuvo la empresa desde el punto de vista económico. Entonces, cuando nosotros ella y a dónde Profe, tengo se que ir cortó al todo estado de ahí. resultado. Bueno, Lo que a ver, muestra ganancias que tuvo la empresa y después ahí quedó. Sí, desde un punto de bueno, vista económico, dijo. claro, bueno, el estado de resultado lo que muestra es es un análisis económico. Si nosotros le pedimos a ustedes que hagan un análisis económico de la empresa, ¿a dónde tienen que ir? Al estado de resultado. ¿Y qué van a ver ahí? Si la empresa tiene rentabilidad o no tiene rentabilidad. Pero eso lo va a hacer, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de lo devengado. Entonces, como son ganancias que están devengadas, puede que no estén concretamente realizadas, que no estén en la caja, porque es otro criterio el de lo percibido. Entonces, una empresa, por ejemplo, puede ganar dinero porque está vendiendo a crédito. ¿Cierto? Caso típico. La empresa gana, le muestran los balances, pero resulta que tiene deudores por venta. Y después, si eso no lo cobra, esas ganancias no están realizadas. Temas que ustedes conocen, pero que siempre lo tienen que tener en cuenta. Bueno, los resultados, siempre tenganlo en cuenta, se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que se producen en el periodo normalmente, excepto ¿cuáles? Los extraordinarios. Los extraordinarios son atípicos y excepcionales. Por ejemplo, son cosas que no sucedieron en el pasado y muy infrecuentemente en el pasado y que tampoco se van a volver a repetir
en el futuro. Entonces, por ejemplo, me expropian un activo. Por ejemplo, un siniestro, un incendio. Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque si la empresa tiene pérdidas extraordinarias, bueno, el análisis es distinto. Lo mismo si tiene ganancias extraordinarias. Lo mismo pasa con los resultados ordinarios. Ojo que tenemos dentro de los resultados ordinarios lo que son resultados operativos de los que son los no operativos. Los operativos son los que hacen la actividad principal de la empresa. Y los no operativos son los que no hacen la actividad principal. Entonces, qué sé yo, la empresa puede estar ganando plata porque vende cosas a crédito y cobra intereses. Entonces, eso le genera rentabilidad. Dentro de estos resultados no operativos, presten atención cuando analicen la empresa, si aparecen ventas de bienes de uso. Por ejemplo, una empresa se desprende de sus activos, obtiene resultados no operativos, o sea, resultados que no son de las operaciones de la actividad principal. Esto le está dando ganancias y parece que está bien la empresa, pero en realidad la empresa se está desprendiendo de activos estratégicos que la están marcando de que la empresa está mal. Entonces, es clave que la empresa tenga resultados operativos, por su actividad principal tenga ganancias, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede pasar? Otra situación que se puede presentar. La empresa tiene resultados operativos, tiene ganancia, bien, tiene rentabilidad, pero tiene pérdidas por resultados no operativos. ¿Cuáles son las pérdidas por resultados no operativos, las más frecuentes? Intereses. Claro, la empresa está endeudada, la empresa está pagándole intereses al banco y esos pagos de intereses por resultados no operativos se están llevando gran parte de la rentabilidad de la empresa. Incluso pueden estar llevando a la pérdida. La pérdida que quiere decir que la empresa se puede ir a los años, se puede fundir. Entonces ahí, evidentemente, el análisis que vamos a hacer a partir del análisis del estado de resultados, que vuelvo a insistir, como todos los análisis, no se analiza solamente el estado de resultados, sino que lo analizamos en relación a otro, llegamos a la conclusión que la empresa está muy endeudada y que por lo tanto la empresa tiene que cambiar su estructura de financiamiento. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante, cada uno de esos rubros que están en el estado de resultados, por ejemplo, desde que empieza venta menos costo de venta, ya ahí tenemos la utilidad bruta, porque ahí, ¿qué podemos llevar a la conclusión? Por ejemplo, si la utilidad bruta es baja, ¿cómo sé si la utilidad bruta es baja, es normal o es alta? Bueno, la comparo con otras empresas. Sí, ¿Le puedo hacer una consulta? Porque sí, tienen sí, que ver sí. con esto y con la clase pasada. En uno de los estados contables de la empresa que tengo, las ventas menos los costos habían dado 7 millones y pico, ¿no? Y gastos de comercialización eran 6 millones. Entonces me fui al anexo de los gastos y ahí, bueno, obviamente tenemos todos los gastos de comercialización, ¿no? Y predomina en primer lugar los sueldos y en segundo lugar las amortizaciones. Pero el tema de las amortizaciones tienen que ver también porque las maquinarias son caras, o sea, al comprarlas, por eso son elevadas o no también, en ese sentido. Porque Sí, es claro. mucho gasto comercial a comparación del resultado bruto que queda.
Por Es eso. es correcto tu análisis, es correcto. Siempre acá hay un tema que es, vamos a decir así, subjetivo, Mm, que es cuál es la rentabilidad esperada por los propietarios, o sea, por los ujú, accionistas. Los accionistas hacen una inversión, ponen una empresa y esperan tener un retorno, esperan tener una rentabilidad. ujú, Entonces, vos me decís, la utilidad bruta fueron 7 millones, bien. Los gastos de comercialización fueron 6, les quedó 1 millón. Entonces, ¿eso es poco o es mucho? Y, viste, depende. ¿De qué depende? De lo que los accionistas, los dueños, quieren. Capaz que los dueños te dicen, no, yo quiero ganar más, a mí no, yo no quiero ganar 1 millón, quiero ganar mucho más. No estoy conforme. Bueno, entonces, ¿cómo se gana más plata? Y la forma más fácil de ganar más plata es aumentando los precios. Yo digo, vender más caro, esa es la primera alternativa, subir los precios. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y claro, qué pero fácil? tiene su competencia también. No, no puede. Claro, entonces, si no puedo subir los precios, porque si subo los Tengo precios, que tratar de bajar los costos. claro, estoy ante lo que se llama una demanda elástica. Vieron que cuando estudiaron ustedes macroeconomía y microeconomía, vieron que tenemos una demanda elástica. A veces enfrentamos una demanda inelástica. Yo, si vendo, no sé, medicamentos o vendo la vacuna contra el COVID, enfrento una demanda inelástica. Sí, Cobre porque no lo que importa el cobre, precio que tenga, lo Claro, vas a por tener que pagar lo ejemplo, igual. voy a vender. mi Ahora, empresa, si yo que es una vendo farmacia, sería más bien inelástica. inelástica, exactamente. Pero si yo vendo alfajores, o vendo arroz, o vendo fideo, claro, generalmente enfrento una demanda elástica. Porque yo si subo el precio del arroz, la gente va y me compra fideo, no me compra más arroz. Cambia de producto. Entonces, tengo ahí que si subo las ventas, los precios me bajan las ventas. Entonces, si no puedo subir los precios, es como dice Nazaret, tengo que bajar los costos. Bueno, y ahí es donde hay que analizar cuáles son los costos que están, digamos, llevándose mi rentabilidad. Y ahí, claro, otra vez, ¿de dónde saco datos? Bueno, ustedes hicieron un análisis, pero no se pongan a hacer esto porque se van a volver locos. ¿Sí? No estamos pidiéndolo para este trabajo específico. No se pongan a hacerlo porque se van a volver locos. Si lo quieren hacer, háganlo, me parece fantástico. ¿Qué tiene que ser? Analizar otras empresas del sector, analizar cuáles son los costos de esas empresas y a partir de ahí llegar a una conclusión, diciendo, bueno, nuestra empresa tiene costos elevados de comercialización, que fue lo que dijo Nazaret. Perfecto. Quizá no, los problemas son que nosotros estamos abasteciéndonos de mercadería, de insumo, que es caro. O sea, estamos pagándole a nuestros proveedores los insumos caros. Tendríamos que pagarlos más barato. ¿Por qué? Porque la competencia los está consiguiendo más barato. Esa puede ser otra opción. Otra posibilidad es que la empresa esté trabajando mal. Como dice Nazaret, tengo gastos de amortizaciones muy elevados. ¿Por qué? Porque yo para hacer alfajores uso 3 máquinas y la competencia con una máquina sola hace la misma cantidad de alfajores que yo. Entonces ahí tengo un problema operativo. Esto, chicos, es lo que descubrió DuPont con su famoso análisis DuPont, que después lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver en esta clase. Eh, Él hizo un análisis que por eso se hizo famoso en el mundo este análisis DuPont. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Bueno, con las ventas las podemos relacionar con otros conceptos. ¿Con qué? Bueno, el volumen, dijimos, esto ya lo dijimos, el volumen de venta, lo primero que tengo que ver es cuál es el volumen de venta y cómo es su tendencia. Ustedes cuando hacen el análisis de esta empresa, de la que ustedes hayan elegido, hagan un análisis de las ventas y traten de ver
su tendencia. Como dijimos recién con el caso de Belén, no sabemos por los precios. Bueno, relaciónenla con los activos, relaciónenla con los patrimonios netos y sáquenlo en porcentaje. Saquen lo que se llama la rotación. ¿La rotación de qué? Del capital del trabajo. ¿La rotación de qué? Del activo fijo, fundamentalmente. Entonces, en función de la rotación, si la empresa está mejorando la rotación o empeorando la rotación, podemos tener una idea de cómo viene la tendencia de las ventas. También lo mismo para los gastos principales. Los gastos principales, ¿con qué los vamos a relacionar? Y con las ventas. ¿Sí? Entonces acá, como hizo el análisis Nazaret, ella dice, bueno, mi utilidad bruta 6 millones, pero resulta que 5 millones me la llevan los gastos de comercialización. Bueno, eso es en un estado de resultado. Yo lo puedo analizar en los 3 estados de resultado, sáquenlo en porcentaje y ahí van a poder darse cuenta cuáles son los gastos principales. Bueno, obviamente, la otra cosa que tenemos que analizar es si la empresa gana o pierde. Eso es básico. Cuando miran el estado de resultados, lo primero que miramos es si tenemos ganancia o tenemos pérdida. Si hay pérdida, bueno, puede pasar un ejercicio que tengas pérdida. Este caso del COVID es un caso claro, donde, bueno, por distintos motivos, este año hay pérdida. Bueno, hay pérdida. Esperemos que se vaya el COVID, vamos a tener ganancia. Y bueno, el ingreso efectivo generado por la actividad de la empresa, nos estamos refiriendo a la plata que entra, porque a veces acá necesitamos analizar primero el flujo de fondos, porque podemos estar vendiendo y la plata puede no estar entrando, así que ahí hay que analizar, ese análisis sí o sí hay que hacerlo. Y bueno, a veces ingresa plata por otra cosa, que no es por la actividad principal de la empresa. Bueno, cuando analizamos el estado de resultado, tenemos que analizar la estructura, o sea, eso va a surgir del análisis vertical del estado de resultado, y vamos a hacer el análisis de tendencia. Para hacer el análisis de tendencia, como dijimos, vamos a tomar por lo menos 3 periodos. Yo en el ejercicio que les subí ahora y que lo vamos a ver en pantalla, para hacer el análisis de tendencia, vamos a tomar un año base. Un año base le vamos a poner 100 a cada uno de los rubros del estado de resultado y del activo y del pasivo en 100 en el primer balance, y en función de eso le damos valores en los otros ejercicios. Esa es una técnica que nos da la estadística para poder hacer un análisis de tendencia. Siempre, recuérdenlo, esto no es por el estado de resultados, sino porque es así para el balance y es así. Primero hay que hacer el análisis vertical y después hay que hacer el análisis horizontal y el análisis de tendencia. ¿Por qué hay que hacer primero el análisis vertical? Porque el análisis vertical a nosotros nos va a dar la significación de los rubros, tanto de los ingresos como de las salidas, del activo, de las deudas. Entonces, si del análisis vertical surge que algún ítem no es significativo, porque el porcentaje da abajo, no me preocupo de hacer el análisis de tendencia. Ahí me puede dar que aumentó el 1000% o el 1500% o el 500%, pero si no es significativo, no me pongo a hacer el análisis de tendencia. Eso es perder tiempo. En cambio, cuando es significativo, sí tengo que hacer el análisis de tendencia. Bueno, precisamente cuando hablamos de rentabilidad y hablamos del estado de resultado, estamos haciendo un análisis económico. ¿Por qué? Porque el análisis que estamos haciendo es la capacidad que tiene la empresa para generar resultados, o sea, para generar rentabilidad. Nosotros siempre cuando hacemos un análisis de rentabilidad, hay 2 caras de la misma moneda. Una cosa es la rentabilidad y otra cosa es el riesgo.
siempre, siempre la inversión más segura no es la más rentable. ¿Por qué? Porque precisamente la rentabilidad es una retribución al riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Esto se da. Menor riesgo, menor rentabilidad. Este análisis siempre lo tenemos que hacer, estos conceptos siempre los tenemos que tener claro cuando hacemos el análisis económico y financiero de los estados contables. Ahora bien, ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es difícil de definir. Nosotros tenemos factores exógenos, externos. La empresa es un sistema abierto que se relaciona con el contexto. Este riesgo del sistema, este riesgo sistemático, nosotros no lo podemos controlar, pero existen riesgos endógenos, internos de la empresa, que los definimos como riesgo no sistemático, que dependen de nosotros. Por ejemplo, si a nuestra empresa los empleados le hacen una huelga, bueno, evidentemente eso le va a generar problemas a la empresa, le va a generar problemas con la competencia, y eso sería un riesgo no sistemático, eso sería un riesgo interno, y obviamente esto es algo que la empresa puede manejar. Y los riesgos exógenos, que son los riesgos en general conocidos como riesgo financiero, tenemos riesgo de mercado, obviamente el mercado cambia permanentemente, eso nos provoca, obviamente nos afecta a la empresa. No sé si lo vieron, para darles un ejemplo de esto, no sé si vieron un video que se hizo viral respecto de un conejito que le aplicaban... Sí, profe, lo del testeo en animales. Claro, sí, por ejemplo, bueno, eso es un riesgo de mercado, ¿no es cierto? Un cambio en el mercado que yo tengo que tener en cuenta. A mí me puede afectar. Muchas farmacias publicaron sobre eso. Claro, claro. Bueno, eso es un riesgo de mercado, yo lo tengo que tener en cuenta. El riesgo crediticio, en general, en Argentina no hace falta demasiado que lo expliquemos. Si estamos endeudados con un banco, siempre esa tasa variable, las tasas hoy están al 10, mañana al 50, mañana al 80. Si estoy en descubierto bancario y tengo autorizado el descubierto, me lo permiten, me llaman por teléfono y me dicen, tenés que cubrir la cuenta a fin de mes. ¿Cómo? Si yo tengo descuento, tenés que cubrir la cuenta a fin de mes, si no te cierro la cuenta, te rechazo los cheques. Bueno, el riesgo de liquidez es obviamente quedarnos sin efectivo. El riesgo operativo tiene que ver con el funcionamiento de la empresa. Esto es, por ejemplo, yo tengo, no sé, mercadería, ¿no? Y a mí me están robando dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa está funcionando mal. Entonces yo me hice un negocio sensacional, me compré mercadería, no sé, imaginemos que tenemos una joyería, compramos joyas valiosas y la misma gente de la empresa, los mismos empleados me están robando las joyas. Eso obviamente es un riesgo operativo. Y el riesgo legal, bueno, pueden salir leyes que cambian el funcionamiento. Hoy, lamentablemente, esto no hace falta explicarlo, ¿no? O sea, yo tengo un restaurante, compré, no sé, mercadería para la cena y a la noche me anunciaron que no puedo abrir el restaurante. Y legalmente no lo puedo abrir y se me pudre la mercadería y pierdo todo. Generalmente esto no pasa, pero como ven, el riesgo legal existe. O sea, surge una ley que me impide funcionar, una norma que me está impidiendo funcionar. Bueno, entonces los factores exógenos son la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, bueno, el riesgo país, cambio de la legislación, la competencia, la tecnología, todo lo que vimos cuando analizamos el contexto. El riesgo de adentro es más relevante en parte porque lo puedo manejar. Es decir, yo, por ejemplo, si manejo mal la empresa, me quedo sin liquidez, no puedo pagar mi deuda, o tengo un exceso de liquidez y por lo tanto no estoy a y podría tener más rentabilidad.
Eso, entonces, siempre los riesgos, tengo factores externos que no los puedo manejar, pero que existen, y factores internos que dependen de la administración. Bueno, a medida que nosotros hacemos una inversión, nosotros tenemos lo que se llama un horizonte de inversión. La inversión puede ser, como saben, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A mayor horizonte de inversión, mayor riesgo y por lo tanto los inversionistas nos van a pedir más rentabilidad. Bueno, el horizonte de inversión es así, o sea, yo acá se los muestro en un gráfico, yo tengo que mirar a futuro, pero también hago un control con respecto a lo que pasó en el pasado, que me permite a mí controlar. Generalmente yo hago un presupuesto o una planificación a corto plazo, que vendría a ser a un año, después tengo un presupuesto a largo plazo, a 4 o 5 años, y las empresas tienen que tener un plan estratégico, un plan de negocio a largo plazo. A partir de ahí llegamos hasta un horizonte semanal o un horizonte diario donde estamos analizando las operaciones de la empresa. Es importante que entendamos que cuando estamos analizando, insisto, en ese horizonte a largo plazo, más riesgo, más rentabilidad. A corto plazo, menos riesgo, menos rentabilidad. Por ejemplo, si yo estoy analizando, a ver, como analista, le estoy asesorando un banco que va a hacer un préstamo a 10 años, a 20 años a la empresa, bueno, o a 5 años, voy a estar analizando un horizonte de largo plazo. En cambio, si estoy analizando un proveedor que está vendiéndole mercadería a corto plazo, bueno, va a ser corto. Entonces voy a hacer un análisis a corto plazo de los estados contables. Bueno, ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad viene a ser algo simple, relacionar los resultados con los recursos que estoy usando, los recursos materiales, humanos, financieros. Lo voy a tomar a un periodo, generalmente se toma un año, pero puede ser mensual, semanal. Me muestra la eficiencia con respecto a las acciones, a la forma de manejarse la empresa, y también me permite analizar distintas alternativas que tiene la empresa. La rentabilidad me va a reflejar la productividad que voy a tener con el uso del capital de la empresa. ¿Qué vendría a ser la rentabilidad? Bueno, ganancia sobre capital. Así parece fácil. Sin embargo, cuando queremos aplicar la fórmula, nos empezamos a preguntar, bueno, ganancia, ¿qué ganancia tomamos? Capital, ¿qué capital tomamos? Y acá es donde, claro, ustedes cuando empiezan a leer la bibliografía se confunden. Claro, y es lógico que se confundan, porque en ganancia no saben si es el resultado del ejercicio, si es el resultado Profe, antes. Sí. Lo último se le entrecortó, que estaba Ajá. hablando de esto, del capital. Claro, lo que yo digo Decime es, recién. repito. La rentabilidad tiene una fórmula, ganancia sobre capital. Parece fácil, pero no es fácil. Es decir, ganancia, ¿qué ganancia estamos hablando? Es la rentabilidad, el resultado del ejercicio, es antes de impuestos, es la rentabilidad operativa, es la rentabilidad bruta, es la rentabilidad antes de los impuestos y de los intereses. El capital, ¿cuál es el capital? ¿El capital propio, el que aportan los accionistas o el activo? Todo el activo. Entonces acá es donde ustedes cuando leen la bibliografía se confunden y cuando van a querer hacer el análisis de esta empresa también se confunden, porque no saben qué tenemos que tomar. Bueno, depende de la situación, depende de la situación, depende de qué datos necesitamos. En principio, no, en general el resultado del ejercicio no se toma el resultado del ejercicio antes del impuesto a la ganancia. Ustedes me dirán, ¿por qué? Imagínense, yo tengo una empresa que tiene 2 sucursales, una en Argentina, otra en Luxemburgo. Bueno, Luxemburgo resulta que es un paraíso fiscal. Entonces, yo quiero evaluar al gerente.
Entonces, lo que voy a tomar es la rentabilidad antes de los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos son distintos. Una cosa son los impuestos que hay en la Argentina y otra cosa son los impuestos que hay en Luxemburgo. Entonces, por ahí el gerente de acá es mejor que el gerente de allá, pero la cantidad de plata que me está generando es menor. ¿Por qué? Porque paga más impuestos. Después, ¿por qué les aparece una cosa que lo van a ver, que dice EBITDA, así, B larga, ITDA? Bueno, porque en general se habla en inglés, y entonces earning before interest tax, depreciation and amortization. Todo eso quiere decir la ganancia antes de los impuestos, antes de los intereses, antes de las amortizaciones, antes de la depreciación. Sí, ¿para qué me complica la vida con todo esto? Bueno, tiene que ver con un indicador que tiene en cuenta que el activo es el que me genera la rentabilidad. Por lo tanto, no me interesa analizar cómo está financiado el activo. Si está financiado con capital propio o con capital ajeno. Entonces saco el interés. Por eso no lo tengo en cuenta al interés cuando estoy analizando esa rentabilidad. ¿Por qué no tengo en cuenta los impuestos? Por lo que decía antes. Eso tiene que ver con las leyes que están vigentes en el lugar. Entonces saquemos los impuestos. Sacamos los impuestos y sacamos los intereses. ¿Y por qué sacamos las amortizaciones y las depreciaciones? Bueno, porque me interesa la rentabilidad financiera. La plata me está interesando. No me está interesando tanto la rentabilidad económica, que sí sería teniendo en cuenta las depreciaciones y las amortizaciones. También, ustedes lo saben, hay distintos métodos de amortizaciones. Hay algunos que hacen amortización lineal, amortizan todos los años lo mismo. Hay otros que amortizan, dicen, no, los primeros años se produce el mayor desgaste, porque es nuevo. Entonces yo tengo un auto nuevo, lo saco a la calle y ya vale menos. Entonces el primer año más amortización, el segundo, el tercero, el cuarto. Y hay otros que dicen al revés, el auto nuevo, la máquina nueva, al principio se deteriora poco, pero ya cuando es viejo se deteriora cada vez más. Entonces las amortizaciones son mayores cuando tienen final. Entonces por eso saca ese concepto de las amortizaciones. Como verán, es difícil definir lo que es ganancia, ¿sí? Nosotros tenemos que analizarla de acuerdo a las circunstancias que nos encontremos. Entonces, como decíamos, existen dos tipos de rentabilidades, o dos ópticas. La rentabilidad financiera, que tiene que ver con el capital aportado por los accionistas. A los accionistas les interesa saber cuánto ganan ellos, a los dueños. Entonces ahí, para saber cuánto es lo que ganan los dueños, a la utilidad la dividimos por el patrimonio neto. Entonces nos interesa saber cuánto es la rentabilidad sobre el patrimonio neto. Esto en la bibliografía lo van a encontrar como ROE, R-O-E. Es la rentabilidad sobre el patrimonio neto. Es una rentabilidad, es un enfoque financiero que tiene que ver con lo que ganan los dueños. Y la rentabilidad económica está relacionada con los resultados que me dan las inversiones y se considera inversión a todo el activo. Entonces, esto lo van a ver como ROA, R-O-A, es la rentabilidad sobre el activo. Así que tenemos una rentabilidad sobre el activo, ROA, y una rentabilidad sobre el capital propio, que es el ROE. A los dueños, a los accionistas, les va a interesar generalmente el ROE.
o sea, la rentabilidad sobre sus inversiones. Ahora bien, si nosotros estamos analizando la gerencia, o sea, el administrador, lo que vamos a tener que analizar más es el ROA que el ROE, porque el ROA es de acuerdo al activo, todo el activo que rentabilidad tiene, no tanto en función sobre el capital propio, ¿sí? Porque, por ejemplo, una empresa puede estar hecha sin deuda y otra puede estar hecha con deuda. Entonces, si yo estoy analizando dos administraciones distintas, lo que voy a tener que tener en cuenta es el activo, no tanto lo del capital propio. Bueno, la rentabilidad sobre el activo es una rentabilidad que tiene en cuenta los recursos totales, sin tener en cuenta si los capitales están si ese activo está financiado con capitales propios o ajenos. Le sacamos los efectos impositivos y le sacamos los costos financieros. Por eso, esa rentabilidad del activo, ese ROA, va a ser el resultado antes de los impuestos y antes de los costos financieros. Como yo generalmente tengo el dato del resultado del ejercicio, al resultado del ejercicio le tengo que sumar los costos financieros, o sea, los intereses y los impuestos, y eso lo divido por el activo. Es una manera de sacar la rentabilidad del activo. ¿Sí? ¿Se entendió esta fórmula? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Se entiende Son que los no es la única. resultados antes de los costos financieros y de los impuestos. Claro. Se entiende que no es la única fórmula, que cada uno lo puede de alguna manera calcular como tiene ganas de calcularlo, y depende de la situación. ¿Se entiende, no? Lo importante es que ustedes entiendan que si saco los costos financieros es porque no me interesa analizar cómo está financiado mi activo. Y si saco los impuestos es porque no me interesa saber qué forma jurídica tiene la empresa, dónde está radicada. Vieron que a veces una cooperativa paga menos impuestos que una sociedad anónima, o dónde está, los impuestos son distintos. En Argentina, más o menos dentro del país, los impuestos son más o menos iguales, pero si viajan a Estados Unidos, vieron que le dicen, bueno, en Miami es más caro que en Orlando, porque si ustedes compran en Miami hay unos impuestos determinados y en Orlando los impuestos son distintos. Vieron que siempre los precios allá, dice, está el precio más tax, más impuestos. Y el mismo producto sale más caro en una ciudad que en otra. Eso en general acá no pasa en Argentina, pero podría pasar. Bueno, el resultado del ejercicio, por supuesto, hay que analizar. Si hubo resultados extraordinarios, esto ya lo dijimos, si hubo discontinuación de actividades, esto puede pasar ahora con el COVID, no hace falta explicarlo demasiado. ¿Cuál es el activo? Bueno, a veces el activo cambia a lo largo del año, entonces no solamente se tiene en cuenta el cierre, como en el caso de ustedes, chicos, tomen el activo de cierre. Yo les estoy dando de que acá, si son analistas internos que tienen todos estos datos, pueden sacar un promedio del activo, pueden sacar un promedio del patrimonio neto, pero como analistas externos tomamos los datos del balance, no tenemos más información. Lo mismo pasa con el patrimonio neto, no tengo que tener en cuenta solamente el inicio o el de cierre, tengo que ver qué pasó. A veces durante el ejercicio se hacen aportes de capital, a veces hay retiro de los propietarios, entonces se toma un promedio ponderado del patrimonio neto. Insisto, en el ejercicio ustedes tomen el dato del balance, no se enrosquen con esto. Bueno, ¿qué pasa si la empresa tiene una rentabilidad insuficiente? Bueno, si la rentabilidad es baja, tenemos una doble limitación. Por un lado, la empresa genera escasos fondos, escasos recursos. Por el otro lado, tenemos dificultades a acceder a financiación. O sea, por un lado, que ganamos poco, eso está claro, los propietarios van a estar
desconformes porque se llevan poca plata, pero además tenemos pocas posibilidades de generar autofinanciación. Y por el otro lado, cuando vamos a pedir préstamos, no nos quieren prestar porque el que presta siempre está pensando en recuperar su plata y lo primero que va a analizar cualquier prestamista es la rentabilidad. Entonces, si la rentabilidad baja, no nos van a querer prestar. Así que hay una doble limitación cuando tenemos rentabilidad insuficiente. Cuando tenemos una rentabilidad adecuada, vamos a poder dar buenos dividendos, vamos a tener una buena autofinanciación que nos va a permitir tener una empresa en expansión y además vamos a tener una buena relación con un buen consejo y ellos van a seguir dispuestos a comprometer su capital para financiar a la empresa. Bueno, DuPont. Este es un tema que era Chicos, ¿a ustedes también se les cortó? en realidad era, Ah, Sí, sí. ¿me escuchan? No. Se escucha entrecortado. Bueno. Es por el internet, profe. Sí, sí, sí. Bueno, así aunque se hágame alguna seña, algo, o avísenme, convencido de que ustedes están. No, sí, sí, se Están escucha escuchando. hasta que nosotros decimos que se traba. Les decía, DuPont era se hizo famoso porque tenía una empresa de perfume de Estados Unidos y inventó el análisis DuPont que era para obtener rentabilidad. General Motors, importante de Estados Unidos, tenía problemas, o sea, le había bajado bastante las ganancias. Entonces lo contratan a DuPont, DuPont aplica el método, su método, DuPont, como tesorero, digamos, de la empresa, revierte la empresa empieza a ganar plata, y ahí el análisis DuPont se hizo famoso en el mundo, y todas las empresas empezaron a usar el análisis DuPont. El análisis DuPont lo que busca es comprender de dónde obtiene ganancia la empresa analizando el estado de resultados. A partir de ahí se da cuenta de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que tiene que mejorar, y bueno, aumentó, digamos, generó, digamos, todo lo que en ese momento. Hoy, el problema del análisis DuPont es que es un análisis demasiado matemático y no muestra cuestiones que ustedes saben son muy importantes, la satisfacción de los clientes. Después, bueno, con toda esta tendencia del marketing, digamos, toda esta administración centrada en la producción pasó a otra, digamos, la administración se centró más en el marketing, en la venta, en el packaging, en un montón de cuestiones, y este análisis DuPont dejó un poquito de estar de lado. Pero lo que busca el análisis DuPont fundamentalmente es hacer un análisis operativo. Siempre recuerden estas dos siglas, ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, que es el que mide con más precisión la rentabilidad que tienen la inversión en los propietarios, en los socios y en los accionistas, que es la que más interesa. Ahora bien, el ROE vendría a ser la utilidad sobre el patrimonio neto, ¿sí? Eso lo entendemos, esa fórmula la entendemos. Bueno, lo que hace DuPont es descomponer esa fórmula. Él se da cuenta que el ROE es la utilidad sobre el activo multiplicado por el activo sobre el patrimonio neto. Esto es simplemente álgebra. Ustedes saben que si simplificamos acá el activo, me queda la misma fórmula que está arriba, que es utilidad sobre el patrimonio neto. ¿Sí? Hasta ahí me siguieron. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene esto? Que
La utilidad neta sobre el activo es el ROA, es la rentabilidad sobre el activo. Y el activo sobre el patrimonio neto me muestra el apalancamiento financiero. Entonces, lo que hizo este análisis Dupont es de componer el ROE y llegar a la conclusión que el ROE, que es la rentabilidad de los propietarios, es el ROA, la rentabilidad del activo, por el apalancamiento financiero. De lo cual, la primera conclusión que tenemos que tener claro es que la rentabilidad de los dueños, de los accionistas, surge de dos cuestiones. De la rentabilidad del activo, esto vendría a ser la palanca operativa. Hay dos palancas, la palanca operativa, es decir, yo tengo inversiones, tengo activo, ese activo me genera ganancia. Esa es la palanca operativa. Y el apalancamiento financiero está dado porque mi activo está financiado una parte con recursos propios, pero otra parte con recursos de terceros. ¿Sí? Así que si yo aumento el ROA, aumento mi ROE. Y si aumento mi apalancamiento financiero, aumenta el ROE. O sea, esto surge de una fórmula aritmética muy fácil que es, bueno, que está dada por dos cuestiones, por el margen y por la rotación. A medida que aumentamos el margen, aumenta mi rentabilidad y lo mismo pasa con la rotación. O sea, ¿esto qué es? Fíjense, esto es aritmética simple. Si A por B es igual a C, ¿qué quiere decir? Si aumenta A, aumenta C. Si aumenta B, aumenta C. O sea, si aumenta la rentabilidad del activo, aumenta el ROE. Si aumenta este multiplicador de capital o el apalancamiento financiero, llamémoslo como lo quieramos llamar, aumenta mi ROE. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende esto? Porque sigue, por eso pregunto, porque si hay duda, las aclaramos. ¿Sigo? Bueno, sigue. Sí, profe. Ahora bien, el ROA, o sea, el ROE era utilidad neta sobre el patrimonio neto, dijimos que el ROA por el apalancamiento financiero, ahora el ROA es la utilidad neta sobre el activo. Ahora bien, yo la utilidad neta la puedo dividir en, porque esto sigue, por eso le digo. El ROA es la utilidad neta, surge de la utilidad neta, la puedo sacar, utilidad neta, esta fórmula, utilidad neta sobre activo, la puedo dividir en utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo. Y acá nuevamente lo mismo. Si saco la venta, no, me queda la misma que arriba. ¿Sí? Con lo cual, ya la fórmula la dividí en tres componentes. La utilidad neta sobre ventas, que me está dando la cantidad de rentabilidad que yo tengo por ventas. Esto saben, vendo, siempre me interesa a mí saber. Yo vendo 100, bueno, ¿cuánto gano cuando vendí 100? Entonces usted me dice, cada vez que vendo 100, gano 5. Ustedes esto lo pueden sacar de la empresa que ustedes están analizando. ¿Por qué? Porque sacan la utilidad neta sobre las ventas. De ahí saben, porcentaje, vende 100, cuánto gana de cada vez que vende, cuánto está ganando. Bien. Las ventas sobre el activo es la rotación del activo. Siempre acuérdense, la rotación es rentabilidad. Siempre acuérdense, la rotación es rentabilidad. Y el activo sobre el patrimonio neto, como dijimos, es el apalancamiento financiero. Bueno, pero a su vez, esto, como dijimos, es el margen de rentabilidad sobre venta, esta es la rotación de activos y este es el multiplicador de capital o el apalancamiento financiero. Ahora bien, la utilidad neta, ¿qué vendría a ser? Las ventas menos los costos totales.
menos los costos totales. Con lo cual, acá yo entro a analizar lo que decía Nazaret en el ejemplo, que es, ¿cuáles son mis costos? Los costos de venta, los costos de marketing, los costos de intereses, los costos de depreciación, los gastos administrativos, los gastos de logística, los gastos de personal, los gastos generales, otros gastos. Si yo tengo en claro que si esto aumenta, me aumenta el ROE. Entonces, si yo bajo el costo de venta, me aumenta el ROE. Si bajo mi marketing, me aumenta el ROE. ¿Se entiende? Yo puedo hacer un análisis de toda mi estado de resultado, de toda mi estructura, y ver en qué parte se me está yendo la rentabilidad o cómo puedo incrementar mi rentabilidad. Esto así de simple es el análisis Dupont. O sea, es un análisis hacia abajo que parte de algo muy simple, que es la utilidad sobre el patrimonio neto, la va descomponiendo, va analizando cada uno de estos. Como dijimos, podemos hacer un análisis sectorial, lo podemos comparar con otras empresas del sector, podemos detectar dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, y a partir de ahí tomar medidas para incrementar la rentabilidad. Esto tiene una fórmula, que es esta que acabamos de ver acá, ¿sí? Que incluso ustedes la pueden sacar fácilmente porque los datos están. ¿Dudas, chicos, de esto? ¿Lo entendieron? Sí, hay que, Sí, profe. quizás con los números sea más, o sea, si lo vemos con los números, también es capaz que los se entiendan un poco más. Pero sí, se entiende. Es conceptual esto, conceptual, ¿sí? A entender el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Bueno, el análisis de sensibilidad, como yo les dije, está en el programa de estudio, por lo tanto está ahí, lo analizamos. Es una técnica que no es que se aplica en este caso para el estado de resultado, sino que en general se aplica la técnica, donde yo tengo una variable, voy modificando las otras variables y a partir de ahí veo cuál es el impacto que tiene. En este caso, por ejemplo, yo tomo distintos escenarios, digo, bueno, ¿qué pasa si aumentan las ventas? ¿O qué pasa si aumentan los costos? Entonces tengo escenario 1, escenario 2, escenario 3, veo las variaciones porcentuales entre los distintos escenarios y lo calculo. Esto, o sea, para reflejárselo a ustedes en un ejemplo, ustedes pueden hacer un análisis de sensibilidad de la temporada, diciendo, bueno, va a venir la temporada, a ver, bueno, si es una temporada muy buena, las ventas me van a aumentar el 100%. Si es una temporada más o menos, las ventas van a aumentar el 50%, si es una temporada mala, el 10%. Entonces ahí van viendo qué puede pasar en los distintos escenarios y a partir de ahí toman decisiones. La ventaja es fácil de aplicar, es fácil de entender, es sencillo de comprenderlo, pero bueno, las probabilidades, ¿no es cierto?, hacen que sea difícil de predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Esa sería la debilidad. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en un contexto inflacionario? Bueno, cuando estamos en un contexto inflacionario tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a las conclusiones. Los volúmenes en términos monetarios en general tienden a estar distorsionados, incluso aunque los ajustemos por inflación. Tenemos que tener claro que los errores en época de inflación se pagan mucho más caro que en épocas donde no hay inflación. Es más difícil hacer controles y es necesario que la empresa tome medidas para contrarrestar los efectos de la inflación. Estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en un contexto inflacionario como el que estamos ahora. Bueno, el efecto palanca, que yo les dije, les subí material sobre este tema, también lo pueden encontrar en los libros como leverage, que es una palabra
francesa, me permite ver cuál es la contribución que me brinda el capital ajeno en la rentabilidad obtenida a través de los recursos propios. Lo vemos con ejemplos, ¿no? Imaginemos que tenemos un activo simple, ¿no? Un activo de 100.000, pasivo de 40.000 y un patrimonio neto de 60.000. Imaginemos que nuestras ganancias son 15.000, que tenemos costos financieros de 3.000 y que la ganancia final 12.000. El ROE sería 0,20, porque lo divido por el patrimonio neto, y el ROA sería 0,15, porque lo divido por el total del pasivo. ¿Sí? Estos números se entendieron, ¿no? Sigo, por eso, los números son simples. Entonces, lo que vemos, que como yo me endeudo, tengo más rentabilidad del patrimonio. Entonces, el efecto palanca surge de una fórmula, que es ROA dividido ROE. En este caso sería 0,20 dividido 0,15, que me da 1,33. Obviamente, si no estuviéramos recurriendo a financiación externa, tanto el ROA como el ROE serían lo mismo, ¿sí? Serían lo mismo. Bueno, ese es un ejemplo donde existe la palanca positiva. ¿Qué quiere decir? El hecho de endeudarme incrementa la rentabilidad de mi capital propio, o sea, el ROE, ¿sí? Ahora bien, puede pasar que no. O sea, cuando es mayor a 1, si yo me endeudo, gano cada vez más. Como les dije, tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto es? Un 33% más, ¿no? De rentabilidad. Pero bueno, ahí tengamos en cuenta que nos estamos endeudando, que estamos asumiendo un riesgo y que las condiciones externas pueden cambiar. Entonces, la fórmula del apalancamiento financiero es mayor a 1, me conviene endeudar. ¿Qué pasa si es igual? Bueno, si fuera igual, por ejemplo, el mismo ejemplo ahora, pero con otro número, ¿para qué? Para que dé igual. O sea, yo tengo un activo de 100.000, el pasivo de 40.000, patrimonio neto de 60.000, la ganancia de 15 menos 6,9, y cuando saco las cuentas, el ROE me da 0,15 y el ROA me da 0,15. Y el efecto palanca es 1. ¿Por qué? Porque el costo de endeudarme es igual que el beneficio que me da los activos. Entonces, el efecto es neutro. Ni aumenta ni disminuye la rentabilidad del patrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa si es al revés? O sea, los costos son mayores. Imaginémonos, mismo ejemplo, pero los costos financieros, lo que estamos cambiando acá son los costos financieros, ¿no? Las ganancias son 15.000, pero los costos financieros son 9.000. Entonces, cuando sacamos acá el ROE es 0,10 y el ROE es 0,15. Entonces, la fórmula me da 0,67, menor a 1. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando que el costo del pasivo es mayor que los beneficios del activo. Y entonces acá estamos ante un efecto palanca negativo. ¿Se entendió, chicos? Para mí es simple, pero por ahí hay dudas al respecto. Así que si tienen dudas, momento de preguntarlo porque seguimos. Sí, es la relación básicamente entre el costo y el beneficio de endeudarse o no. Claro. Por eso hay empresas que, como había dicho antes, si toman préstamos a menor tasa, terminan teniendo mayor rentabilidad, pero porque los préstamos tienen una tasa baja. Si fuese a tasa mayor, no lo harían. Claro, perfecto. Esto traten de, en el final, chicos, traten de acordarse la fórmula de memoria, porque por ahí se la pueden preguntar, la podemos preguntar, y acuérdense los resultados. Si es mayor a 1, si es menor a 1, si es igual a 1,
y lo que pasa. Por eso lo podemos preguntar. En el parcial vamos a ver, pues probablemente sea un parcial oral y por lo tanto lo tienen que saber. Bueno, ¿qué pasa con impuesto a las ganancias? Acá lo que hacemos es aplicar un 35% de impuesto a las ganancias. Lo que vamos a ver es que es lo mismo. O sea, esto es independiente del efecto impositivo. Lo que es el efecto palanca no cambia por más que incorporemos el impuesto de las ganancias del 35%. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular? Bueno, un dato que podemos lograr es, a partir de esto, de determinar el ROA, es cuál es la tasa máxima que podemos calcular, que podemos tomar. Entonces, si yo tengo una rentabilidad de activo del 10%, llegamos a la conclusión que si me endeudo a menos del 10%, voy a tener un efecto palanca favorable. Si me endeudo a más, va a ser negativo. Bueno, la ventaja operativa nos permite incrementar los resultados a través de las ventas. O sea, yo aumento las ventas y mis ganancias aumentan más que proporcionalmente. Esto generalmente pasa, como ustedes saben, porque la empresa aprovecha lo que se llama las economías de escala. Sobre todo los costos fijos empiezan a bajar y por lo tanto a la empresa cuando aumenta sus ventas cada vez gana más. Gana más en términos proporcionales, ¿no? Entonces esto es lo que se conoce como el efecto palanca operativo. Y a medida que aumentan mis ventas, aumentan mis ganancias. Y como lo vimos en el índice DuPont, nosotros usamos las dos palancas, la palanca operativa y también la palanca financiera. Para otro tema que tiene que ver con esto y que lo tienen que saber, es lo que se llama el punto de equilibrio. Yo supongo que lo conocen, es el punto aquel en el cual las ventas me alcanzan para cubrir tanto mis costos fijos como mis costos variables. Me permite conocer cuál es el nivel mínimo de ventas, me permite fijar un precio a los productos, tener referencia de esto, y puedo calcular además las necesidades de dinero que tiene la empresa. Con respecto al punto de equilibrio, nosotros podemos ver que la empresa se opera por encima del punto de equilibrio, tiene ganancias, si está en el punto de equilibrio ni gana ni pierde, si está inferior al punto de equilibrio, pierde. Es evidente que si está tanto inferior como en el punto de equilibrio, está mal, tiene que estar después. Pero bueno, como decíamos, siempre depende, por ejemplo, depende de el ciclo de vida del producto. Bueno, el punto de equilibrio es cuando las ventas son iguales al costo variable más el costo fijo. Esto es una fórmula donde me va a permitir a mí, la aplicamos, yo supongo que ustedes la conocen a esta fórmula, pero por ahí esta fórmula no se la vamos a tomar en un parcial o en un final. Pero bueno, es una fórmula donde despejamos, sacamos el número y esto se grafica. Ustedes esto lo tienen que haber visto, en alguna materia lo tienen que haber visto, aunque sea en microeconomía. Las ventas se dibujan así, en una diagonal, los costos fijos una línea recta, los costos variables van aumentando y la suma del costo fijo y costo variable está acá en verde, y ahí el punto de equilibrio cuando las ventas se igualan a los costos totales. Bueno, las limitaciones, bueno, en general los niveles de ventas no son siempre iguales, bueno, los costos fijos van aumentando de acuerdo al nivel de actividad. En este análisis se supone que el precio de venta no varía. Siempre se piensa que los costos variables van fluctuando en la misma proporción que al volumen. No se tienen en cuenta la eficiencia y la ineficiencia. Se parte de la base que la producción es igual a la venta, lo cual no siempre es cierto. Y no tiene en cuenta la incidencia de los costos financieros. Estas van a ser las limitaciones del punto de equilibrio. El margen de seguridad es todas las ventas que tenemos por encima del punto de equilibrio que me da el margen de seguridad. Este es un tema
que, por ejemplo, ahora en una situación como esta de COVID es muy importante conocer cuál es el margen de seguridad, cuáles son las ventas que tenemos que tener para por lo menos llegar al punto de equilibrio. A mayor margen de seguridad, mayor tranquilidad. Si aumentan las ventas, se supone que aumenta el margen de seguridad siempre y cuando no cambien los costos fijos, ¿no? Bueno, el apalancamiento financiero, ya lo vimos, es lo que decíamos, la deuda. Si yo me endeudo, voy digamos, a una tasa inferior a mi rentabilidad y voy a obtener cada vez más rentabilidad. Pero bueno, esto tenemos que tener cuidado. Las empresas tienen que tener cuidado con esta cuestión. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero, todos los productos tienen un ciclo de vida. Hay que ver en qué parte del ciclo de vida se encuentra el producto que nosotros estamos viendo. A mediano y largo plazo, los costos siempre se pueden modificar. Otro tema es que nosotros los datos se conocen ex post. ¿Qué quiere decir? Después que sucedieron. Entonces, yo tengo los datos del balance anterior. ¿Qué va a pasar este año? La verdad, no lo tenemos muy claro. Pueden pasar un montón de cosas. El mayor endeudamiento incrementa el riesgo. Esto ya lo vimos. ¿Qué riesgo? El riesgo de insolvencia, el riesgo de que no tengo crédito, el riesgo de que cambie el contexto. Entonces, en principio, diríamos, no debería superar el 70%. Cuando decimos el 70% es el pasivo no debería superar nunca el 70% del activo. Estos números son relativos, muy relativos, ¿sí? O sea, nosotros no podemos llegar a una conclusión sobre cuánto, ¿sí? En general se considera, yo se los dije, a nivel internacional, que una empresa está sana cuando los pasivos superan en el doble el activo supera al doble del pasivo, o el pasivo representa el 50% del pasivo. Eso a nivel internacional se considera que una empresa está bien, que está sana. Ahora bien, si la empresa tiene mucha rentabilidad y tiene un efecto palanca, lo quiere usar, entonces se endeuda. ¿Por qué? Porque gana cada vez más, es lógico. Bien, y supera ese 50%. ¿Que esté en un 60% significa que está mal? No. Que esté en un 70% significa que esté mal y supera el 70%, el riesgo es cada vez mayor. Entonces, si cambia el contexto, la empresa se puede fundir. Yo se los dije varias veces, no me voy a cansar de repetirlo, lo van a vivir ustedes. Empresas muy buenas, empresas que están muy bien en el mercado, que ganan muchísimo dinero, que son muy rentables, ¿qué hacen? Se endeudan, bárbaro, se endeudan, ganan cada vez más. Un día cambia el contexto, que cambia el contexto es, me aumenta la tasa de interés, que cambia el contexto es, me cae la demanda, me bajan las ventas, que cambia el contexto es, me aumentaron los costos, por lo tanto me baja la rentabilidad. Y bueno, y una empresa que está muy endeudada, de repente, tiene una situación de ahogo financiero, no puede cumplir con sus acreedores, y los acreedores analizan la empresa. Y la empresa es mía. ¿Por qué? Porque si el 80%, o sea, la empresa tiene un valor, el activo vale 100. Ahora, si ese activo se liquida, ustedes saben que no le van a pagar 100 a la empresa, le van a pagar mucho menos, 40, 50, porque es así. Si la empresa, vos tenés que vender algo que vale 100 y lo tenés que pagar obligado, no te van a pagar 100, no te van a pagar lo que vale, no te van a pagar ni 90 ni 80, si aprovechan de la situación te pagan 50, 40.
Entonces, como la deuda, lo que vale es menos que la deuda, los acreedores te dicen, listo, dame la empresa es mía. Y se quedan los acreedores con la empresa. Entonces, personas que han manejado muy bien la empresa, que han ganado muchísimo dinero, la pierden por usar estas técnicas de apalancamiento financiero que, volvemos a decir, son peligrosas, ¿sí? Bueno, este es el último tema de la unidad 7, el análisis de los resultados. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un ejercicio práctico. No sé si lo pudieron bajar, pero si lo pueden bajar, Sí. bájenlo.